Buenos días chicos, bienvenidos a la clase de gestión de instituciones. Vamos a hacer una introducción al tema que vamos a ver hoy, ¿verdad? Que es la política monetaria y el sistema financiero. Es algo que ustedes ya tienen copiado en su cuaderno. Bien, ¿qué es un sistema financiero y quiénes lo componen? Todos sabemos que la parte financiera de un país está compuesta por varios tipos de entidades, por varios tipos de personas, ¿verdad? Jurídicas y o naturales. Cuando me refiero a una persona jurídica, estoy hablando, ¿verdad? De empresas que ya están constituidas, ¿verdad? Y hay una escritura de constitución que la avala. Personas naturales somos nosotros, pero todos nosotros, ya sea una persona jurídica o una persona natural, constituye un sistema financiero. Bien, entonces dice, les veamos aquí la definición. Dice que está constituido por todas las entidades financieras, bancos, cajas de ahorro, etcétera, etcétera. Bancos podrían ser comerciales o financieros, nada más, ¿verdad? Privados o públicos también. Y los mercados regulados, dice, en los que actúan como intermediarios entre los ahorradores y los prestatarios o deudores. ¿Quiénes son los intermediarios entonces? Todos los bancos, aseguradoras, cajas de ahorro, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos son los intermediarios financieros. ¿Por qué se le dicen intermediarios financieros, verdad? Obviamente porque intermedian con quienes, con los ahorradores o con los deudores. ¿De qué forma? Prestando dinero, ya sea para inversión, ya sea para consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un intercambio, ¿ok? Intermedian entre ellos varios factores que vamos a ir viendo poco a poco. Ok, su función dice esencial es poner en contacto a los que ofrecen financiación con los que la demandan. Ok, tenemos aquí un pequeño esquema. Dice, ahorradores. ¿Quiénes son los ahorradores? Ok, los ahorradores somos nosotros. Ya puede una persona natural o también una persona jurídica. Recuerden, personas jurídicas son cuando yo me refiero ya a una empresa que ya esté establecida, ¿verdad? Que tiene su escritura de constitución, que paga sus impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una persona jurídica. Una persona natural somos nosotros, ¿verdad? Personas que no contamos con una empresa, ¿verdad? Pero que de igual forma hacemos transacciones bancarias. Ok, entonces, ¿con quiénes interactúan los intermediarios? Obviamente interactúan con los ahorradores. Como vuelvo y repito, puede ser una persona jurídica o una natural. Los ahorradores depositan sus ahorros ¿en dónde? En los intermediarios financieros, bancos, cajas de ahorro. Ya vamos a ir viendo que es una caja de ahorro más adelante. No crean que es una cajita donde vamos a echar dinero, nada que ver. Este, los ahorradores depositan el dinero aquí en los intermediarios, como les digo, pueden ser bancos, pueden ser una aseguradora, puede ser una cooperativa, etcétera, 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 ya sea por seguridad, ¿verdad? O por generar intereses con el banco. Ok, los intermediarios, ¿qué hacen con ese dinero que es que deposita? Lo utilizan y prestan dinero. ¿A quiénes? A los que pasan a ser deudores. ¿Quiénes pasan a ser deudores o quiénes son deudores? Aquellas personas que van a un intermediario financiero, a un banco, una cooperativa, una institución financiera, ¿a qué? A solicitar un crédito. ¿Verdad? Obviamente que para solicitar el crédito pasan por un proceso, ¿verdad? Que lo vamos a ver más adelante para poder adquirirlo, ¿verdad? Cuando ellos van a la institución financiera a solicitar su crédito, ya sea por inversión, ya sea por pago de alguna hipoteca, etcétera, 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 nosotros nos convertimos en un deudor. Automáticamente, vaya, por ejemplo, yo voy al Banpaís a solicitar un préstamo. Yo automáticamente me convierto en un deudor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me están prestando dinero. Es un término bastante sencillo. ¿A quiénes le prestan el dinero los intermediarios financieros? Puede ser a la familia, ya sea por consumo, a una empresa, ya sea por inversión o por pago de planillas, ¿verdad? Muchos bancos ahora le prestan dinero a las empresas, más que todas a las microempresas, ¿verdad? Las pequeñas empresas también, cuando no pueden cubrir su planilla, ¿verdad? Van a los bancos, los dueños de las empresas, los gerentes, etcétera, etcétera, para solicitar un crédito por planilla.
ellos le giran la planilla, el monto que usted necesita pagar por cuestión de salarios a sus empleados y pues usted luego, ¿verdad? Obviamente le tiene que pagar al banco la cantidad que solicitó que solicitó, perdón, a, por crédito de planilla más los intereses. ¿Verdad? Pero es una facilidad que los bancos ahora tienen con las pequeñas o medianas empresas. O también dice el sector público. ¿Qué podría ser un gasto público? Tal vez un patronato local o un patronato ya de una ciudad no tiene los suficientes fondos para invertir en algún proyecto, ya sea pavimentación, alumbrado público, remodelación de algún parque, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque no lo crean, también el sector público a veces se ve muy afectado por la falta de dinero. Entonces recurren a estos intermediarios financieros, bancos, para solicitar un crédito. Bien, obviamente si usted solicita un crédito tiene que pagar, ¿verdad? Pero aparte del monto que se está pagando mensualmente, ¿verdad? Creo que es algo que ustedes saben. Cierta parte va para el capital y cierta parte va para los intereses. Cuando usted pide un crédito, si es un crédito muy grande, ¿verdad? Los primeros años, 2, 3, 4 años, la mayoría del dinero que usted va a depositar al banco como cuestión de pago de su crédito, casi diría yo que un 85% de ese dinero va abonado a los intereses y el otro 15% queda para el capital. O sea que usted termina pagando más intereses al final del crédito que lo que pagó, que lo que obtuvo del capital. Por ejemplo, usted, digamos que solicitó un crédito por 50.000 empiras y está pagando mensualmente 5.000 empiras. Póngale que esos 5.000 empiras, 4.500 van para los intereses y los otros 5.000 empiras van para abono al capital. Por eso muchas veces es importante que ustedes en algún futuro, ¿verdad? Cuando ya tengan la mayoría de edad, la mayoría de edad son 21 años, y vayan o necesiten solicitar un crédito, vea cuánto es lo que usted va a estar pagando mensualmente por intereses, ¿verdad? Ya que muchos bancos tienen unas tasas de intereses demasiado grandes, ¿verdad? Que al final usted obviamente no le va a convenir sacar el crédito con dicho banco. Ok, entonces, estas personas, los deudores, pagan créditos a quienes, perdón, pagan los intereses a quienes, a los intermediarios financieros y obviamente los intermediarios financieros le pagan intereses a los ahorradores. Ahora bien, también cuando un banco, para que ustedes, como concepto de tip ahí, cuando un banco hace un préstamo a una persona, obviamente el dinero viene del Banco Central de Honduras, que es el que autoriza, ¿verdad? O el que donde emana todo el dinero del país, ¿verdad? Por ejemplo, usted va a solicitar un préstamo por 150.000 empiras. Paga mensualmente de intereses el 10% de intereses. El banco, pongámosle Banco Ficosa, de ese 10% que usted paga de intereses, por eso es que a veces son intereses bastante altos, ¿verdad? De ese 10% que usted paga de intereses, ya póngale que el 6% de ese dinero va para el Banco Central como motivo de intereses también. O sea, el Banco Central de Honduras le cobra intereses a los bancos normales, ¿verdad? Y por eso los bancos normales, comerciales o financieros le cobran intereses a sus deudores, a las personas que van a solicitar un crédito. Así funciona todo esto. No crean que es de gratis la cuestión aquí con los bancos. Ellos también pagan intereses al Banco Central de Honduras. El Banco Central de Honduras cobra una cierta cantidad de interés, ¿verdad? Por cada banco y dependiendo obviamente de la cantidad del préstamo, el banco le paga una cierta cantidad de dinero al Banco Central de Honduras mensualmente por cada crédito. Ahora bien, dice que el sistema financiero, los intermediarios financieros están divididos en dos grupos, los bancarios y los no bancarios. ¿Quiénes son los bancarios? Los bancos, las cajas de ahorro y las cooperativas de crédito, y también aquí abarcan las instituciones financieras. ¿Quiénes son los no bancarios? Son aquellas sociedades, dice, de fondos de inversión, fondos de pensiones, compañías aseguradoras, entidades de leasing, entidades de factoring, entidades de capital de riesgo. Pero ¿qué es un intermediario financiero bancario? Vamos a verlo por aquí.
Dice que los intermediarios financieros bancarios, ¿verdad? Lo más grande. Ay, disculpe. Problemas técnicos. Dice que los intermediarios financieros bancarios son aquellos con la capacidad para emitir dinero, es decir, los bancos privados y las cajas de ahorro. ¿Okay? Entonces, todos los intermediarios financieros bancarios, podríamos decirlo, como lo dice ahí, son bancos privados y las cajas de ahorro. ¿Ok? A eso nosotros le podemos, o ellos están, perdón, dentro de ese rubro eh, de intermediarios financieros. Todo lo que son los bancos privados, ¿quiénes son bancos privados? Obviamente Ficosa, Banpaís, eh, Atlántida, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos son intermediarios financieros bancarios. Son aquellos que tienen la capacidad de emitir dinero o de prestarlo. Dice, y ofrecen servicios como la captación de depósitos y la oferta de préstamos y créditos. Además de productos financieros como tarjetas, fondos de pensiones, seguros, etcétera. ¿De dónde sale el beneficio derivado? Aquí es donde lo que les estaba explicando. ¿De dónde, cuál es el beneficio que los bancos privados tienen? Dice que la entidad paga unos intereses a la parte que invierte y cobra unos intereses más altos a la parte que recibe el préstamo, la diferencia de su ganancia. Lo que les decía, miren, paga intereses a la parte que invierte. ¿Quién es el que invierte en este caso? El Banco Central de Honduras. Ellos pagan una cierta cantidad de intereses y por eso cobran unos intereses, dice, muy altos a la parte que recibe el préstamo. O sea, ¿quién es? La persona jurídica o la persona natural que fue a solicitar ese crédito. Lo que sobra, o sea, lo que sobra de los intereses es la ganancia del banco. ¿Ok? Entonces, todos los intermediarios financieros son aquellos bancos privados que tienen la capacidad de emitir dinero o de prestar algunos servicios como tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero vamos entendiendo. Estoy explicando un poquito rápido para no hacerlo tan largo. ¿Quiénes son los intermediarios financieros no bancarios? Los no bancarios son entidades financieras que no emiten dinero, ¿ok? De ellos no sale dinero, pero sí otro tipo de activos como seguros, fondos de inversión o fondos de pensión, ¿verdad? Las aseguradoras, ustedes saben, ¿verdad? ¿Qué es lo que el servicio que ofrecen ellos? Ofrecen pólizas de seguro. Usted paga cierta cantidad de dinero mensualmente, ¿verdad? Para tener asegurado su carro o por un seguro de vida, ¿verdad? Que cobra tanto tiempo. Un ejemplo, dice, de intermediario financiero no bancario serían las compañías aseguradoras. Miren, ejemplo vívido, lo que les estaba diciendo. Las compañías aseguradoras que emiten, dice, pólizas de seguros. Todas ellas son entidades financieras no bancarias, ya que no emiten dinero. Lo único que hacen es que captan ese dinero, ¿verdad? Para invertirlo en otro tipo de negocio o para invertirlo en el servicio que está prestando. También dice, son los fondos de pensiones privados, las sociedades de crédito hipotecario, las sociedades y fondos de inversión inmobiliaria. Todos ellos funcionan de forma similar, reinvierten lo ganado para aumentar su margen. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacen ellos? Todo el dinero que pagan por cuestión de póliza de seguro, ¿verdad? Lo reinvierten para aumentar su margen de ganancia. Eso es lo que hacen las entidades no bancarias. Ellas no emiten dinero, pero sí captan dinero para reinvertirlo en el servicio que están prestando. Bien. Espero vayamos entendiendo. Dice que algunos intermediarios financieros bancarios, algunas de las principales funciones son captación de depósitos por lo que pueden pagar intereses, concesión de préstamos por lo que cobran un interés, etcétera, etcétera. Otras funciones son, miren, la domicilialización de recibos, cuando usted va a pagar agua, luz, el gas, bueno, aquí no, ¿verdad? Pero sí el cable, el internet, etcétera, etcétera. Domiciliación de las nóminas, es decir, cuando una empresa, ¿verdad? Paga por el banco, ¿verdad? Ellos mandan la nómina a un dicho intermediario financiero, cualquier banco,
¿verdad? Para que sus empleados pues, vayan a cobrar su sueldo. Concesión de pago de crédito a sus clientes, como ser tarjetas, cheques, líneas de crédito. Cuando hablo de líneas de crédito, ¿verdad? Eso también se refiere mucho a las tarjetas de crédito o tarjetas de débito. Transferencias bancarias, cambio de divisas, asesoramiento financiero, etcétera, etcétera. Todo esas son las funciones que hace un banco, ¿verdad? Si la ven en forma resumida, pagar agua, luz, que es lo que uno hace en los bancos, pago de nóminas pues, en el caso de las empresas, concesión de medios de pago como ser ya tramitar una tarjeta, ir a cobrar un cheque, etcétera, etcétera, transferencias bancarias. Yo le transfiero a Merlin 50,000 pesos, digamos, a través de Banco Ficosa, etcétera, etcétera. Cambio de divisas. Polanco a mí me deposita $30,000 y yo los necesito cambiarlos a lempiras, etcétera, etcétera. O asesoramiento financiero. De los no bancarios, dice que son empresas privadas, eh, perdón, los bancarios, son empresas privadas movidas por la búsqueda de beneficios. ¿Okay? Un banco no le va a prestar dinero y solamente no va a cobrar intereses, jamás. Debe rendir cuentas anualmente a sus propietarios, a los dueños, copropietarios de otras grandes empresas en los más diversos sectores. ¿Okay? Eso es lo que más podemos hablar de ellos. Ahora, ¿qué son las cajas de ahorro? El otro concepto, pero aquí tengo una pequeña imagen que les quería mostrar. Miren, esta es la estructura del sistema financiero hondureño. El Banco Central, que es el que se encarga de todo, ¿verdad? Los bancos a nivel nacional. De él dependen los bancos comerciales, asociaciones de ahorro y préstamo, las sociedades financieras, los bancos estatales, como Banprovi, Banco de los Trabajadores, etcétera, bancos de seguro, de piso, oficinas de representación, administradoras de fondos de pensión privados, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Todos ellos dependen del Banco Central de Honduras. Bien, ahora, ¿qué son las cajas de ahorro? Las cajas de ahorro más que todo funcionan en las áreas rurales, ¿verdad? No son muy vistas aquí en la ciudad, porque ellas se dedican a por ejemplo, agricultura, apicultura, ganadería, etcétera. Todas las personas que tienen este tipo de negocios van, ¿verdad? Y hacen sus ahorros, no les cobran ningún, ¿verdad? Eh, Otro tipo de servicios, ¿verdad? Pagan igual intereses a estas cajas ahorradoras, pero no son tan altos. Dice que una caja de ahorro en este sentido es una cuenta en la cual el cliente deposita su dinero para que el banco lo guarde y le pague intereses por la suma depositada. Dicho dinero está a disposición del usuario que puede extraerlo de la caja de ahorro cuando lo desee. Estas cajas de ahorro pueden tener vinculados diferentes productos y servicios como tarjetas de débito, tarjetas de crédito y banca electrónica. ¿Verdad? Cabe recalcar, igual me gustaría recalcarles, la tarjeta de débito es donde usted tiene dinero propio suyo ahorrado, ¿verdad? Si usted va a comprar algo y tiene una tarjeta de débito, automáticamente el banco deduce ese dinero de su cuenta de ahorro. Una tarjeta de crédito es dinero eh, electrónico, ¿verdad? Que el banco le presta. Esa es la diferencia entre una tarjeta de débito y una tarjeta de crédito. La de débito es dinero propio suyo, una cuenta de ahorro. La de crédito es dinero que le pertenece al banco y por ende, si tiene una tarjeta de crédito, al final de cada mes le va a llegar, ¿verdad? Un estado de cuenta reflejando todos los movimientos bancarios que usted hizo con su tarjeta de crédito y tendrá que pagarlo. Donde iba el titular de la caja de ahorro, dice, también puede entregar el número de la caja a otras personas para que realicen depósitos en dicha cuenta o hagan se me fue acá, o hagan una transferencia de dinero. Esta es la función primordial de las cajas de ahorro, ¿verdad? Como les digo, funcionan más que todo en las áreas rurales. Bien, nos vamos a quedar allí por ahora y vamos a seguir en la otra clase. Espero que hayan entendido. Voy a estar tratando de enviar los videos un poquito más seguido, pero les pido un poquito de comprensión, ¿verdad? Porque estoy dando 23 clases ahorita. Entonces para mí es un poquito complicado estar haciendo videos acá. Bueno, si ven mi canal de YouTube, tengo varios videos, pero es porque los videos de la escuela, perdón, son los que me quitan un poquito más de tiempo, ¿verdad? Pero igual yo voy a estar tratando de enviarles videos lo más que pueda
Chicos, cuídense mucho y espero pues verlos pronto.